Yo, luego de la vacunación, como testimonio, porque todos me preguntaban, ¿qué sentías? Viste que me preguntaban, ¿te pasó algo? ¿Cambiaste? Además que fuera de la mucha información, se desvió un poco también al estado de los memes, al estado de que esperamos esta reacción. Sí, exactamente. No hablo en ruso, no me hice rubia, no. No, y tuve las mismas reacciones que tengo compañeros, por ejemplo, que no sintieron nada, que no tuvieron ningún tipo de síntomas. Yo sí tuve 2 días de febrícula de 37 grados, mialgias y artralgias, 2 días, 48 horas, nada más. Luego en las 48 horas todo pasó y estoy bien, no tengo ninguna consecuencia. Vacunación contra el COVID-19, ¿no? La vacunación contra esta enfermedad, contra este virus, y bueno, que es muy controversial. Una vacuna es una preparación, ¿sí? Es una solución que genera inmunidad en el cuerpo. Por lo general es exponer al cuerpo a el virus o la bacteria, o a fragmentos de ese virus y esa bacteria, ya sean, nosotros decimos atenuados cuando están inactivos, o a virus vivos, que hay ciertas ciertas vacunas que trabajan. Lo que va a hacer es, cuando nos enfermemos, defendernos de una manera eficiente. Aunque en los noticieros en los noticieros que fase 3, que fase 1, y ¿qué son las fases? Las fases son periodos en donde se va estudiando la vacuna y se van probando, ¿sí? La fase preclínica, que es la fase 0, es la donde se prueba en animales. Después tenemos la fase 1, donde se prueba ya en humanos, pero en cierta cantidad de humanos. Por lo general son 100 personas en las que se prueba. Después tenemos la fase 2, donde se prueba entre 100 y 1000 personas y se va viendo la evolución. Y después tenemos la fase 3, que es la fase más complicada y es la que la mayoría no ha pasado, que es la fase en donde se prueban en más de 1000 personas y se ve la evolución y los efectos adversos que va teniendo, sobre todo en la población que tiene comorbilidad, es decir, en la población que tiene algún factor de riesgo. ¿Cuáles pueden ser? Hipertensión, diabetes, inmunosupresión. ¿Qué tipo de inmunosupresión? HIV, enfermedades de tipo cáncer, todas esas son comorbilidades o factores de riesgo, ¿sí? La obesidad es un factor de riesgo. Nosotros hemos hablado en este programa muchas veces de los factores de riesgo. Bueno, esos son los factores de riesgo. Entonces, una vez que pasa la fase 3, que se probó en estas personas y es compatible, ahí recién se comienza a trabajar en la población en general. Nosotros tenemos aquí en Argentina, el gobierno de la nación ha invertido, porque cada país invierte, porque necesita invertir dinero para que esto siga. Ha invertido en 2 vacunas. Una es la famosa Sputnik 5, que es la rusa, que se ha creado en Rusia, que tiene el nombre de un satélite, que fue el primer satélite que se mandó en los años 50, y a partir de ese satélite comenzó a evolucionar mucho la tecnología. Por eso los rusos decidieron ponerle ese nombre a la Sputnik. Y tenemos la Pfizer, que es un laboratorio alemán, que son las 2 en las que Argentina ha invertido, que ha pasado fase 3. Ahora estamos nosotros siendo los colaboradores de la fase 4. La fase 4 es la fase donde ya se ven los efectos que provoca la vacunación a nivel de un país, de una determinada cantidad de población. Nosotros ahora estamos en esa etapa en Argentina. Es importante que cada uno conozcamos si somos alérgicos a alguno de los elementos, a los componentes. Exactamente. La mayoría de las veces cuando vos te vas a vacunar, que te dicen, vos sos alérgica al huevo, vos sos alérgica a esto, porque generalmente hay ciertos componentes en los que le tenemos que tener en cuenta, ¿no? Gracias a Dios, ninguna de estas 2 vacunas en las que estamos trabajando provocan algún tipo de alergias. Lo que sí tienen todos los efectos secundarios de cualquier vacuna. Hablando de que la vacuna es un recurso más con el que vamos a contar para hacerle frente a esto. Exactamente, estamos hablando de eso también. Entonces, yo creo que ningún país va a invertir tanta cantidad de dinero en nada. Además, estamos viendo también la buena tolerancia que ha tenido. La gente me pregunta, ¿es obligatoria? Yo no me la quiero poner. La mayoría, un gran porcentaje de la gente me dice, yo no me la quiero poner. Por toda esta información que hay por todos lados, ¿no? Yo no me la quiero poner, no, porque recién pasó fase 3, nosotros somos como el conejito de India de la fase 4, todos fuimos conejito de India de la fase 4. Yo voy a esperar qué le pasa a los demás. Voy a ver qué le pasa a los demás, exactamente, voy a ver qué le pasa a fulano y me voy a poner yo.
Entonces todos fuimos conejito de India. Para la vacuna de la influenza, todos fuimos conejito de India porque todos nos pusimos las primeras vacunas. Luego eso, como te decía, fue evolucionando y hoy tenemos una vacuna contra la influenza espectacular que nos funciona perfectamente y tenemos erradicada esa enfermedad, o por lo menos disminuido los casos graves. Entonces, ¿es obligatoria? No es obligatoria. ¿Cuáles son las vacunas obligatorias? Las que están en el calendario de vacunación de la República Argentina, estoy hablando. En nuestro caso son 2 dosis. Son 2 dosis. Todas las que están en estudio y las que están aprobadas y que pasaron fase 3, todas son 2 dosis, sí o sí. No es que yo me puedo poner la primera dosis de la Sputnik y la segunda dosis de la Pfizer. Yo me tengo que poner la primera dosis de la Sputnik y la segunda dosis de la Sputnik. El periodo que tengo que tener entre ambas es aproximadamente entre 1 mes y 60 días. Ese es o si no, yo me tengo que volver a revacunar, poner la primera dosis y luego otra vez la segunda dosis. La única que pasó fase 3 y que es una sola dosis es una llamada Janssen, ¿sí? Que es una vacuna europea, ¿sí? Que de un laboratorio europeo. Pero es la única que es una sola dosis. El resto son 2 dosis. Las que se van a usar en Argentina, que hasta ahora son la Sputnik y que están trayendo más dosis, que hace poco salió el avión a buscar a Rusia, y la Pfizer, que es la que está en veremos, son 2 dosis. ¿Quiénes regulan esto? Es un organismo que regula toda la parte de medicamentos, que es el ANMAT, ¿sí? Que es la asociación, esperen que ya voy a buscar bien para no decirlo mal. Lo tenía todo anotadito acá. La asociación es acá está. Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Ellos son los que se encargan, ANMAT. Y tenemos también una Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas que se llama CONASEVA, que también ellos se encargan junto a la ANMAT de decidir y de ver cuál es la mejor para la que nos conviene, además para la población. La otra prioridad para poder comenzar las clases en Argentina es la vacunación del personal de educación, ya sean los docentes y las personas que trabajan dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, ese es el cuarto grupo etario que se está considerando para la vacunación, para que comencemos las clases sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta que en niños el COVID es asintomático y el COVID no trae tantas... la infección con COVID, hemos visto que la mayoría de los niños son asintomáticos, entonces los chicos de la secundaria son adultos jóvenes que por lo general no tienen ningún factor de riesgo, entonces por eso se está teniendo en cuenta primeramente a los profesores y al personal de las escuelas. La realidad es que hay bandos inclusive a nivel de los canales de televisión, entonces nosotros tenemos que abrir bien los ojos en ese sentido, tenemos que ser bastante, antes de que salga la oportunidad esta de vacunarme y demás, yo le decía al Señor que Él sea mi guía, porque decía Señor, yo tengo mucha información de todos lados. Entonces comencé a buscar a Dios, a pedirle que Él sea mi guía realmente para ver si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Pero también comencé a informarme. Comencé a buscar información como te digo, de lugares legítimos, de lugares donde sabemos que la información es seria. Seguir con esto del cuidado, porque nosotros nos relajamos mucho en Formosa, no teníamos casos, estábamos como medianamente tranqui en todas las ciudades y de golpe hubo un rebrote. Yo hablaba con alguien anoche y le decía, en Buenos Aires, en Chaco, en Corrientes ya están acostumbrados porque hay circulación viral en todos lados, entonces ya han tomado una conducta diferente. No, para nosotros es algo nuevo, es una manera de tomar conciencia colectiva. Yo digo, ¿por qué esconderme si yo fui el contacto de un caso positivo? Si yo llamo al hospital y digo, mira, yo tuve contacto con un caso positivo, estoy en mi casa aislado, mi familia está acá en casa, no ha salido, yo estoy cuidándome a mí, estoy cuidando a mis adultos mayores que viven conmigo y estoy cuidando a mi comunidad. No me tiene que dar vergüenza ni miedo. Dejemos de estigmatizar a la gente que fue contacto de un caso positivo, porque esto es algo que está ocurriendo, que ocurre en el mundo. O sea, no podemos estar mistificando ni apuntando con el dedo del culpable del contagio. Seamos también nosotros conscientes, nosotros mismos conscientes de que si nosotros estuvimos en un lugar así o estuvimos en contacto, nosotros mismos tomemos la responsabilidad de hacerlo. Si querés saber todo,
todo sobre nuestros programas y verlo en vivo como todos lo están haciendo, acordate de eso, no te quedes fuera de la tendencia. Suscríbete a nuestro canal, HUT TV.